Nos vamos ahora, sí, con nuestro primer invitado, que es un dirigente nativo de nuestra selva, el señor Berlín Díquez Ríos, que de la organización regional de AIDESEP en Ucayali. Y si tomamos contacto con él, es el presidente de esta organización local de AIDESEP, que es la general de la selva. Señor Berlín Díquez, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en RPP. Buenos días, señor. Saludar primeramente a todo el país y a su digna audiencia. Asimismo, saludar a mis hermanos de Selva Central, las organizaciones Santo Care, CAR, Canuja, entre otras organizaciones de la estructura orgánica de AIDESEP Nacional. Buenos días. Buenos días. Señor Berlín Díquez, ustedes representan a 109 federaciones que a su vez representan a 64 pueblos indígenas diferentes y sufren lo que pasa con sus hermanos en la Selva Central, donde se ha producido un nuevo asesinato de Ulises Rumiche, quien era conocido por la defensa de las tierras comunales, es decir, mantener el medio ambiente e impedir que el narcotráfico entre a las tierras que les pertenecen a ustedes. Explíquenos cómo viven ustedes la tragedia por el asesinato de un defensor de los bosques naturales del Perú. Los pueblos indígenas, primeramente, estamos tan consternados y a la verdad enlutados por este nuevo asesinato recientemente ocasionado en la ciudad de Pangoa. Sin embargo, eso sucede prácticamente como responsabilidad del Estado peruano y el gobierno en turno en este momento. Que hacemos una línea de tiempo, recuento bajo resumen de cuántos asesinatos hemos pasado los pueblos indígenas en los 2 últimos años. Podemos estar comparando que abordamos más de los 17 líderes indígenas defensores quienes fueron asesinados últimamente por solamente defender territorio, desde el narcotráfico, desde la tala ilegal y desde las invasiones de territorios en comunidades nativas. Es por ello que nosotros decimos, nos solidarizamos frente a esta nueva situación de los hermanos de Selva Central a lo que viene pasando. Hay una inoperancia permanente desde el Estado peruano, mucho más con este gobierno lleno de incertidumbre político y social que atraviesa nuestro país. Muchas gracias, señor Díquez, por sus palabras. Esperamos que cuando venga a Lima próximamente nos venga a visitar. Si puede mantenerse un instante, tenemos que tomar contacto con nuestra compañera Diana Falcón, que tiene declaraciones que está formulando la presidenta del Congreso. Adelante, Diana. Gracias, buenos días. En directo, la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, acaba de señalar que una vez más el presidente Pedro Castillo ha demostrado que no está capacitado para gobernar y la propuesta de proyecto de ley para llamar a referéndum de tal manera que se logre una Asamblea Nacional Constituyente ha señalado que es un pretexto para cerrar el Congreso de la República. Escuchemos ahora, ella se refiere a la aprobación del Congreso. Tú no le puedes decir a alguien que no vaya a chambear. La cosa es que no sea ministro. Es imposible que un acciopopulista sea ministro. Eso es otra cosa. Ahí tiene que retirarse del partido. Tiene que tener una licencia especial o simplemente se le dice chao. Nosotros no nos han elegido para cogobernar. Pero puede ser un asesor, en una dirección, un director, un gabinete. Yo he sido asesora del ministro de Trabajo en los últimos 5 años. Y yo entré, fue mi CV y entré como una técnica. No conocía ni al ministro ni al jefe de gabinete. Hemos salido para RPP, si me permite, por favor. Por favor, no busquen 3 pies al gato. Vayan a lo principal, vayan al fondo del tema. ¿Ya? Y si aquí están realmente buscando otras cosas. Vamos a la reflexión del Congreso, presidenta, si nos permite, por favor. ¿Cuál es la reflexión? Bien, ha culminado esta breve rueda de prensa de la presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, quien ha visitado
Muchas gracias, Diana Falcón, por habernos permitido escuchar parte de lo que ha dicho la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, indignada naturalmente por esta propuesta lanzada en el Cusco por el presidente Pedro Castillo de enviar un proyecto de ley al Congreso para que proceda a elaborar una ley y se convoque a una consulta popular respecto a un cambio de la Constitución en simultáneo con las elecciones del 2 de octubre. Retomamos ahora nuestra conversación con Berlín Díquez Ríos, presidente de la organización regional AIDESEP en Ucayali. Señor Díquez, ¿nos escucha? Sí, señor, como yo le decía, nosotros hacemos un resumen tan rápido de los últimos años. En plena pandemia, más la de ahora, han asesinado más de 17 líderes indígenas defensores solamente por defender territorios. La inoperancia estatal aún se mantiene en su gran mayoría en la Amazonía del país, y sobre todo por el incremento desmesurado de narcotráfico. Entonces hay una gran preocupación. Me parece que el propio gobierno, a través de los sectores públicos, deben tomar acciones mucho más concretas. Se ha creado el mecanismo intersectorial, que ese es un instrumento solamente en papeles queda. Aquí en la Amazonía de nuestro país, los asesinatos, las balas no detienen a los asesinatos de manera permanente. Entonces, podemos decir que hay una situación tan crítica, mucho más en este estado tan lleno de incertidumbre con este gobierno, nos preocupa muchísimo, y nosotros no queremos seguir encontrándonos en las estadísticas de los asesinatos que permanentemente están sucediendo. Señor Díquez, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Con respecto a los crímenes a los líderes nativos, las investigaciones se han desarrollado, el Ministerio Público aquí ha actuado de la manera más diligente para resolver estas situaciones y determinar a los responsables. ¿Cree usted que el gobierno o los gobiernos han puesto su mirada sobre todo en la problemática de las comunidades o los pueblos indígenas? ¿Cuál es el gran problema? La causa muy fundamental es en el no reconocimiento y titulación de manera jurídica y legal de las comunidades. El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, no ha tomado acciones mucho más rápidas. Por ejemplo, el proyecto PTRT3, más de 7 años en pleno aparentemente ejecución. Sin embargo, dentro de los 7 años solamente titularon 3 comunidades. Entonces, una gran preocupación que no se efectivizan mucho más proyectos a favor de las propias comunidades. Y por otro lado, la situación de la corrupción en las direcciones regionales agrarias, por ejemplo. Entonces hay una situación tan convulsionada en temas políticos desde el propio Estado, desde los propios sectores públicos de Estado. Entonces, en este momento, los hechos suscitados siguen quedando impunes porque nadie acciona de manera mucho más eficiente. Entonces es una gran preocupación en este momento en la Amazonía del país. La Amazonía en este momento, sobre todo la región Ucayali y Junín, está avanzando desmesuradamente el cultivo de la hoja de coca. El narcotráfico tiene presencia mucho más firme en esos lugares. Aumenta o crece la deforestación completamente en esas áreas. Entonces, ninguna acción mucho más práctica desde el Estado están pues tomando acciones en las propias comunidades, tales por el cual pues están siendo asesinados nuestros hermanos líderes, defensores. Es más, que el año pasado en el Congreso anterior no ratificaron el Acuerdo de Escazú. Ajá. El Acuerdo de Escazú prácticamente, por lo menos, es un instrumento que puede defender a los defensores indígenas por el tema ambiental. Sin embargo, teníamos un Congreso que poco o nada le importó, ¿no? Muchas gracias por sus declaraciones a RPP. Le repito nuestra invitación para cuando usted esté en Lima, en todo caso sepa que nos duele el asesinato y la impunidad de algunos hermanos suyos como Ulises Rumiche la semana pasada y la familia que fue asesinada en su región, en el Alto Purús, sin duda por traficantes que están buscando una nueva salida de la coca desde el Braem hacia Brasil. ¿Quiere decir usted algunas palabras finales, señor Díquez Ríos? Sí, desde aquí hago el llamado al Poder Legislativo, ratificar el Congreso, asimismo al Poder Ejecutivo tomar acciones mucho más prácticas para la acción a favor de esta población
que tanto amamos. La Amazonía es grande, más del 60% del territorio peruano es la Amazonía y por eso debemos lucharlo a favor de ellos. Solamente eso. Muchas gracias. Gracias a usted, Berlín Díquez Ríos, recuerdo presidente de la filial en Ucayali de AIDESEP, que es la organización que representa a las comunidades nativas de nuestro